Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde esta Ginebra que está con 0 grados, nevando y se siente el invierno aquí en Europa Central. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Perú, golpe de Estado blando y resistencia popular. En el Perú, desde el triunfo popular electoral del profesor Pedro Castillo en la presidencia de este país suramericano, la cual asumió el 28 de julio del año pasado, 2021, la derecha peruana desde el Parlamento, encabezado por el Fujimorismo, igualmente la derecha latinoamericana y mundial, este profesor Castillo, presidente del Perú, ha enfrentado ataques de todo tipo para desacreditarle e impedir que su gobierno funcionara, lo cual han logrado mediante un golpe de Estado blando ocurrido este 7 de diciembre del presente año, cuando el profesor Pedro Castillo es detenido y encerrado en una sede policial y asume como presidenta su fórmula Dina Boluarte. Ella traiciona tanto a Castillo como al pueblo peruano y se presta para este golpe de Estado y que está patrocinada ella por un Congreso corrupto, desprestigiado y se proclama presidenta del Perú. Pero esto hace parte de un contexto en Latinoamérica y a nivel mundial, que es la avanzada de los nazis, la avanzada del fascismo, tanto en Europa y en América Latina. Recordemos lo que le hicieron a Lula da Silva en Brasil, lo que le hicieron a la vicepresidenta Cristina en Argentina, y así sucesivamente una serie, lo que hicieron al mismo Correa en Ecuador. Es decir, todo esto hace parte de un juego de la estrategia de ataques de la derecha latinoamericana. Y el Perú no podía faltar. Para analizar toda esta situación en el país suramericano, en el Perú, tenemos con nosotros desde Lima al profesor, analista político y dirigente de la izquierda socialista Martín Guerra. Profesor Martín Guerra, buenos días en Lima, buenas tardes aquí en Europa. Gusto en saludarle. Bienvenido a Panorama. Saludos, Eliezer. Un gusto estar con Panorama y salir a través del programa de ustedes con toda la fuerza para poder estar presto a las preguntas y análisis que se tengan que responder y plantear aquí. Muchas gracias. A usted, profesor Martín Guerra, por aceptar esta invitación y hacerlo madrugar a estas horas allá en Lima. Profesor, cuéntenos, ¿por qué han llegado ustedes allí en el Perú a esta situación? Bien, vamos a señalar dos cosas, ¿no? La primera, que es más coyuntural, para que se entienda lo que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos en el país y por qué damos noticia cada rato, ¿no? Es desde el 2016 una situación de inestabilidad y de crisis permanente que alerta al mundo casi siempre sobre lo que ocurre en el Perú, ¿no? Y después vamos a intentar un análisis mucho más profundo de acuerdo a las condiciones históricas, económicas, políticas que han llegado a un escenario de cuello de botella en donde las cosas están reventando, más allá incluso de la coyuntura. Obviamente la coyuntura es el acicate para esta explosión social, pero hay cuestiones seculares detrás, ¿no? Vamos por la primera parte. Recordemos que en el Perú fue uno de los lugares donde se desarrolló el experimento neoliberal con mayor éxito. El Perú ocupa una zona geopolítica muy importante en Sudamérica porque, digamos, solo por citar el ejemplo de la relación entre carreteras, ¿no? Que era muy importante, sigue siendo muy importante en décadas pasadas para el traslado de mercancías, etcétera. El Perú, digamos que unifica la Sudamérica, ¿no? Y a través del Perú pueden pasar una serie de puentes de relaciones energéticas, económicas, de mercado interno, etcétera, en el subcontinente. Entonces, cuando se establece el neoliberalismo en el país y se robustece con la presidencia de Alberto Fujimori y que después da un golpe de Estado apoyado por la cúpula de las Fuerzas Armadas,
y con la presencia de los Estados Unidos a través del personaje nefasto de Vladimiro Montesinos, que ya había sido un individuo ligado a los Estados Unidos orgánicamente desde el gobierno nacionalista de Juan Velasco. Juan Velasco descubre la relación de Montesinos con la venta de secretos militares y geoestratégicos del Perú a los Estados Unidos. No solamente un infiltrado de los Estados Unidos, sino además un individuo corrupto, porque a sus propios jefes les negociaba la información. Es decir que, fíjense la entraña de lo que significó el régimen de Fujimori y Montesinos, un régimen pro-estadounidense, es verdad, pero ni siquiera orgánicamente, es decir, más allá de la identificación ideológica, era una mafia, ¿no? Asociada para delinquir como prioridad y en segunda instancia para plantear temas ideológicos o políticos. Digamos que el neoliberalismo y la organicidad del neoliberalismo le sirvió a los Fujimori y a los Montesinos para poder delinquir, robar los dineros del Estado y enriquecerse, ¿no? Con miles de millones que todavía no han sido entregados al Estado peruano, por cierto. Entonces, la implantación del neoliberalismo en el Perú necesitó de una constitución nueva, la constitución del 93, frente a la antigua constitución del 79, que había emergido luego del proceso militar como una especie de vuelta a la democracia, una constitución con cierto grado de proteccionismo, ¿no? Y que reconocía además el derecho de los campesinos al subsuelo y reconocía además la necesidad de desarrollar industria, entre otras cosas interesantes y otras no tan interesantes. Pero si comparamos la constitución del 79 con la del 93, definitivamente era una constitución con mayor carácter de preocupación, digamos, por el pueblo, ¿no? Aunque en esa época, el 79, no fue vista tan así, veníamos de un gobierno, una primera etapa de un gobierno nacionalista militar que había intentado reivindicar a la población, y la Constitución del 79 fue vista como un corolario reformista y reaccionario. Pero si comparamos con la del 93, era de avanzada. Digo esto para que veamos que hay una especie de retroceso político en el país gravísimo, ¿no? Donde una constitución de los años 70 termina siendo de vanguardia frente a una de los años 90. Entonces es un gran proceso de retroceso político que ha golpeado en nuestro pueblo, sobre todo en las grandes capitales. La clase media de las grandes ciudades, en especial de Lima, se siente ajena a la lucha de las provincias. Eso lo voy poniendo como un punto importante que después vamos a analizar. Entonces, la Constitución permitió el desarrollo del neoliberalismo, privatizaciones de las empresas estratégicas del Estado, concesiones de las minas, de los territorios donde hay minas, donde hay hidrocarburos. Hago un paréntesis ahí. Una de las zonas que está combatiendo con fuerza la dictadura de Dina Boluarte y del Congreso es la zona de Apurímac, ¿no? Que lamentablemente han caído 6 personas en lo que va de los acontecimientos, 2 de ellos menores de edad. Y uno se pregunta por qué en Apurímac se está luchando tanto. Porque Apurímac tiene casi el 80% de su territorio concesionado a la gran minería. Muchas de ellas, de estas concesiones, son para la gran minería transnacional. Atención con ese dato, ¿no? Entonces sí hay una situación no solamente de reivindicación política, sino de daño socioeconómico ambiental a las comunidades del Perú. Cerramos el paréntesis sobre Apurímac y la solidaridad con nuestros pueblos hermanos de Apurímac, las familias de los caídos y en general la población que está luchando por sus derechos, por su dignidad y por sus reivindicaciones. Cerrando ese paréntesis, vemos que el neoliberalismo se implantó entonces a partir de la Constitución del 93 con fuerza, y cuando cae Fujimori en el año 2000, los diversos presidentes que se han sucedido han hecho neoliberalismo, a pesar de que el pueblo votaba contra el neoliberalismo. Hagamos un rápido repaso. Luego del gobierno de transición de Valentín Paniagua, para salir del fujimorismo y convocar elecciones, que duró muy poco, sale elegido el economista Alejandro Toledo, que difundía mucho entre el pueblo esta cuestión de ser un integrante de los pueblos originarios que había logrado estudiar en el extranjero, en los Estados Unidos, por eso supuestamente era un emprendedor y un triunfador, ¿no? Y él acuñó una frase: hacer fujimorismo sin Fujimori. Es decir, esa frase perversa, porque se planteaba que el fujimorismo era correcto en materia económica e incorrecto en materia moral. Es decir, Toledo planteaba la división, ¿no?, entre lo moral y lo económico, y no era tal, porque para implementar el neoliberalismo económico se necesita de una dictadura
¿no? Cívico-militar brutal, de una gran represión hacia el pueblo y de una carta magna que prácticamente entregara nuestros recursos naturales y nuestros medios de trabajo al gran imperialismo, ¿no? Entonces, Toledo es elegido. El Perú lo vio como alguien de su entraña, porque era un integrante de los pueblos andinos. Y Toledo hizo neoliberalismo. Y Toledo sentó las bases para los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Toledo celebró muy festivo el golpe que se le da a Hugo Chávez, que dura muy poco, por cierto, porque el pueblo lo restituye al poder, para citar un ejemplo, ¿no? Toledo criticaba a Evo Morales, ¿no? Era un alfil de los Estados Unidos. Luego de Toledo viene, increíblemente, un segundo gobierno de Alan García, que ya había cometido crímenes de lesa humanidad en su primer gobierno y que había dejado el país en un desastre económico con su famosa escopeta de 2 cañones, de la boca para afuera decía defender al pueblo y en las medidas prácticas políticas blindaba a la oligarquía, ¿no? Entonces, en un segundo gobierno de García ya no tenía esa escopeta de 2 cañones, sino que directamente era un neoliberal y se dieron una serie de crímenes terribles, como el famoso Baguazo, ¿no? Donde mueren muchos peruanos. Y García desarrolla con profundidad el neoliberalismo con el pretexto de legislar para aplicar el TLC en el Perú, que supuestamente iba a mejorar nuestra economía, tuvo carta abierta para crear los famosos decretos de la persecución política, conocidos como los decretos que iban a, digamos, reglamentar todo un aparataje legal para impedir las luchas sociales, para apresar a cualquiera por cualquier tipo de reclamo, bajo la fórmula que el mismo García dijo y la dictó a las Fuerzas Armadas: disparar primero y pensar después. Frase exacta del expresidente García, ya fallecido, ¿no? Entonces, luego de García viene Ollanta Humala, que pierde ante García la primera candidatura, y que supuestamente Ollanta Humala era un militar nacionalista que recogía este velasquismo del cual hemos hablado al inicio y que iba a hacer un gobierno nacionalista. Bueno, Ollanta Humala sale elegido y inmediatamente, 6 meses después de su gobierno, en el caso de Minas Conga, él había dicho que primero era el agua y después el oro, y con Minas Conga el oro fue primero que el agua, en una simbología, es decir, los negocios primero que la población. Murieron personas defendiendo la no instalación de lagunas artificiales que iba a destruir el ecosistema en una comunidad campesina, que por cierto son los que producen los alimentos que todas las mañanas llegan a nuestro hogar, ¿no? Porque hay un discurso muy limeño que dice que los campesinos no quieren el desarrollo del Perú y se oponen a la minería contaminante, pero son los campesinos los que permiten que todos los días desayunemos, almorcemos y podamos cenar, ¿no? Son los que producen los alimentos de la patria, es decir, ellos tienen que cuidar el ecosistema, no solamente por ellos, sino por todo el Perú, pero eso a veces desde una visión centralizada y hueca no se observa en la capital. Entonces, con el gobierno de Humala, se sintió una gran traición a nuestro pueblo. Había dicho que iba a hacer un programa de la gran transformación y lo único que hizo fue más neoliberalismo. Así llegamos al escenario del 2015, donde se convoca elecciones para el futuro presidente o presidenta que iba a dirigir los destinos del Perú el 2016. Y entonces la izquierda se ha reorganizado en tantos años de golpes y con contradicciones, y la izquierda plantea una candidatura con contradicciones. No es que todos los que formábamos parte del conglomerado estábamos de acuerdo ni con la candidatura ni con el programa, que cada día se iba volviendo más débil. Esto, Eliezer, es muy importante, porque aquí tenemos, lamentablemente, en la izquierda que llamamos izquierda oficial, con todo respeto, izquierda oficial porque es la única que la derecha reconoce. La derecha no reconoce a la izquierda que está en el pueblo, la mayoritaria y la combativa. Reconoce una izquierda oficial y han llegado a una especie de pacto silencioso donde se atacan mutuamente, pero la derecha le permite cierto margen de acción a esa izquierda oficial que, digamos, lava la cara al régimen y lo presenta como democrático, ¿no? Misma izquierda que estaba de acuerdo con la vacancia a Pedro Castillo, por cierto. Entonces, esa izquierda se presenta a las elecciones y en lugar de radicalizar el discurso, que era lo que clamaba el pueblo, con la idea equivocada de que morigerando el discurso y acomodándolo, haciéndolo parecer al programa de la derecha, iban a ser elegidos, fracasan, pues, porque mientras era muy interesante ver las encuestas y las cifras y la opinión de la gente, mientras más calmaba el discurso a la izquierda, más perdían votantes. Entonces, el resultado fue
que los dos primeros votados fueron el fujimorismo, increíblemente resucitado después de tantos años de corrupción y además de no haber sido sancionados. Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski, que era un viejo operador de los Estados Unidos. No solamente por su primer matrimonio con la hija del jefe de la CIA, que ya dice muchísimo, ¿no? Y por haber estado metido en la venta de armamento durante el conflicto de Irak e Irán, que también nos da muchos datos, sino que él había devuelto de manera ilegal los dineros a las empresas transnacionales estadounidenses que el gobierno de Velasco había nacionalizado. Es un personaje nefasto. Bueno, ese personaje es elegido presidente con los votos de la izquierda, a pesar de que la población, repito, que hoy día combate con fuerza en el centro y en el sur del país, planteó el voto viciado, porque eran dos aspectos del mismo programa económico, ¿no? La derecha liberal representada por Kuczynski, los viejos poderes oligárquicos convertidos en liberales, ¿no? Y la mafia fujimorista y aprista, o fujiaprista, como le decimos aquí, la ultraderecha. Entonces, digamos, hay una disputa entre la ultraderecha y la izquierda prefiere. Atención, Eliezer, esto es fundamental, y esto es algo que casi nunca cuando hablamos se toma en cuenta, ¿no? No sé si por un criterio de mantenernos en unidad entre todas las izquierdas, pero creo que es importante tomarlo en cuenta, porque la izquierda prefirió, la izquierda oficial, votar por Kuczynski, perdiendo personalidad, desapareciendo entre el grupo de Kuczynski, anulándose frente al pueblo. Y van a blindar a Kuczynski con fuerza con el rollo de mantener la gobernabilidad. Y ahí vamos a pasar un periodo de pugnas entre las dos derechas. Pugnas tan fuertes que Kuczynski va a ser obligado a renunciar y va a asumir su vicepresidente Martín Vizcarra, que es el presidente que va a gobernar el país durante la pandemia. Y Vizcarra va a heredar los conflictos de Kuczynski contra la ultraderecha, tan fuertes que más allá de los actos de corrupción de Vizcarra y todo lo que le hemos criticado, que es un neoliberal también, algunas cosas se quiso hacer durante ese gobierno, pero los fujimoristas y los apristas bloqueaban en el Congreso de la República. Entonces Vizcarra cierra el Congreso. Digamos que ahí el conflicto entre la derecha liberal y la ultraderecha estaban pares, ¿no? Cada uno se había metido un gol, digamos, ¿no? La renuncia de Kuczynski por un lado, triunfo para la ultraderecha, y el cierre del Congreso por otro, triunfo para la derecha liberal. Pero luego se recompone la ultraderecha y surge, Eliezer, una tercera derecha, digámosle así. Una derecha que no había recibido el reparto del pastel que creía que debía merecer. La derecha de las provincias del Perú. La nueva derecha, la derecha regional, que por cierto no es para nada pobre, ¿eh? Tiene universidades, tiene negocios, pero la derecha oligárquica no le permite que se reparta su trocito de pastel. Entonces esta derecha se suma a la ultraderecha y vacan a Vizcarra. El que había cerrado el Congreso con gran aceptación popular hacía muy poco, es vacado por actos de corrupción y por la terrible administración durante la pandemia. El Perú llegó a ocupar el 6º puesto de tener más fallecidos por COVID-19, con poco más de 31 millones de habitantes. Algunos señalan 33, ¿no? Imaginemos, los países que están por encima de nosotros tienen centenares de habitantes, de millones de habitantes, ¿no? Está la India, está México, ¿no? Estados Unidos. Y el Perú, con una población relativamente inferior al respecto, tuvo tantos muertos. Eso evidenció una crisis del sistema sanitario, una crisis económica, millones de niños que no pudieron estudiar durante la pandemia, que no es cosa sencilla porque ahora, saliendo de la pandemia, tenemos una población estudiantil totalmente debilitada, con poca comprensión de la historia, con casi nada de comprensión lectora, con un razonamiento matemático por los suelos, y esos estudiantes cada vez, que son la mayoría, y los pobres del Perú, van a acceder a menos preparación y por lo tanto a menos puestos de trabajo calificados. Miremos el futuro. Eso significa una clase obrera pauperizada y no tecnificada que va a tener que aceptar el trabajo que le den. Y eso va pues a debilitar el consumo y a volver más crítica la situación económica del país. Entonces, todo eso, bajo los puntos de Vizcarra, fue vacado y sube Merino, que gobierna muy pocos días, pero aprovechan esos pocos días para firmar contratos ley con grandes empresas y entregar los recursos del país. Contratos que no han sido revisados, por cierto. Entonces, luego de Merino,
que reprime brutalmente a la población y hay 2 jóvenes muertos principalmente. Lo digo principalmente porque fue muy cubierto por los medios en las protestas en Lima, los jóvenes llamados Inti y Brian, que caen lamentablemente, y a ellos nuestro recuerdo siempre, porque lamentablemente el señor Merino ha sido premiado en el Congreso, en este Congreso, que pretende quedarse, premiado, un gobernante golpista y asesino, pero bueno, y además exigió los pagos de su salario, porque en el Perú los presidentes cobran un salario de por vida, y él ha exigido el pago de su salario a perpetuidad, ¿no? Bueno, cosas impresionantes. Entonces, luego de Merino, gobierna Sagasti, un gobierno de transición muy parecido al de Valentín Paniagua después del fujimorismo, muy breve, donde se compraron las vacunas no a nuestros países aliados, sino a todas las empresas más poderosas del mundo y estamos en deuda por 100 años. Pero bueno, convocó a elecciones el presidente Sagasti y ahí yo creo que la conflagración entre las derechas, Eliezer, descuidó a la izquierda, al pueblo que está a la izquierda principalmente, a los marginados y a los oprimidos, no a la izquierda oficial, que estaba debilitada. Y éramos en Lima, bueno, no nosotros, ¿no? Porque lo dijimos, está en artículos, entrevistas, charlas, pero en Lima se pensaba que la izquierda oficial era la que iba a tener posibilidades de competencia. La izquierda oficial en Lima no veía al presidente, al candidato Pedro Castillo en ese época, ni siquiera lo mencionaba. Tuvimos que hacer una campaña muy dura mencionando a través de entrevistas de Telesur, de RT, al presidente, ahora Pedro Castillo, en esa época profesor candidato. Entonces, en esta pugna entre las derechas, hagamos una breve síntesis, cae Kuczynski, cierran el Congreso, vacan a Vizcarra, ¿no? Vacan a Merino, sube Sagasti, como vemos, en esta pugna eran triunfos de uno y del otro indistintamente, ¿no? Y descuidaron al pueblo. Y entonces aparece la candidatura de un señor que viene de las comunidades campesinas, es decir, de los pueblos originarios, que es un maestro rural muy humilde, que es además un rondero, que había sido además dirigente sindical y había puesto en jaque al gobierno de Kuczynski con una gran huelga magisterial, donde, por cierto, le disputaba el control de los profesores a un partido de la izquierda oficial, de la izquierda tradicional, que hoy día reconoce a Dina Boluarte como presidente. Para que veamos que la izquierda no es una sola en el país, y hay una izquierda oficial que a veces le hace la comparsa, lamentablemente, a la derecha, y a la más cruel derecha, ¿no? En este momento en el país están reprimiendo con bombas desde helicópteros, armamento de guerra a nuestra población, y se sigue reconociendo desde un sector a la presidenta golpista, ¿no? Entonces, esa fue una muy dura elección porque no se tenía logística, no se tenía capital, no se tenía los medios de comunicación y no se tenía ni siquiera el apoyo de la izquierda oficial. Sin embargo, de pronto, el día de las elecciones, aparece nuevamente el fujimorismo y por otro lado, Pedro Castillo con el partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, con el voto popular. Y ahí comenzó el éxito. Triunfar en la segunda vuelta ha sido una obra épica. Ahí sí se sumó ya la izquierda oficial viendo que iba a perder el carro de la historia y todos juntos, y eso está muy bien, yo no me opongo a la unidad, no es que digamos que no deben estar, pero deben estar con las banderas del pueblo y no con agendas personales que se construyen en bibliotecas, en academias, en universidades alejadas del pueblo, sino una plataforma que debe elevarse de la población y sus luchas. Entonces, se luchó mucho, se combatió mucho y sale elegido Pedro Castillo. Pero ya estaba debilitado, Eliezer, eso es algo que no se dice. Durante la campaña en la segunda vuelta, las segundas vueltas fueron creadas en nuestros países latinoamericanos para destrozar al candidato progresista, porque tiene que tratar de sacar votos, aminorar su programa para ganar más gente de las clases medias, conversar con Dios y con el diablo. Entonces, cuando ya llega a ser electo o ser electa, termina prácticamente destruido, gastado moralmente y con alianzas nada santas. Entonces, cuando llega Pedro Castillo, está demolido y viene la acusación de fraude, que era ridícula, porque ¿cómo alguien que se estaba oponiendo a los poderes fácticos podía haber hecho fraude? Si no podía controlar ni el Jurado Nacional de Elecciones ni los poderes del Estado. ¿No? Es como acusar a la persona más humilde de un país de ser el culpable de lo que está ocurriendo en las instituciones del Estado. Es ridículo. Pero se hizo esa campaña. Y la clase media de Lima, sabiendo muy bien que no era así,
pero por no quedarse fuera del discurso hegemónico, hay demasiada alienación en Lima, repetía este discurso y bajo la fórmula del miente, miente, que algo queda, se siguió minando a Pedro Castillo. Los sectores de izquierda le exigían una resolución de alianzas. Por otro lado, sus familiares, porque hay que entender también esto. Se dice que Pedro Castillo es un corrupto porque gobernó con familiares. Hay que entender la concepción social de nuestras comunidades andinas. En el Ande peruano existe la comunidad extensiva que es el AIBI, donde se relacionan para trabajar la tierra y durante milenios, y esto se ha visto reflejado en la época actual en la conformación social de los entramados sociales. Digamos que la familia representa la extensión de la solidaridad comunitaria. No es la familia como se entiende desde Occidente, ¿no? Sino que la familia tiene lazos además de trabajo productivo, de desarrollo económico, social, ¿no? de confianza. Entonces el presidente se vio obligado a recular hacia su comunidad, hacia los maestros, por otro lado, porque él es maestro, que le exigían también. Se crearon dos partidos de maestros que le exigían a él ser el líder. Imaginemos lo que pasó al presidente Castillo en ese momento. Todos los frentes de izquierda le exigían, además de la exigencia de la derecha y la ultraderecha, porque él dijera que no era comunista, que no era socialista, que no era de izquierda. Le exigían que dijera que iba a gobernar para todos los peruanos, cosa obvia porque fue elegido para presidente del Perú. Las exigencias de su familia, las exigencias de los grupos de poder que habían apoyado en la campaña y ahora querían cobrar, no todos por supuesto. Y entonces se hizo un mare magnum imposible de manejar. Nombra un primer gabinete con personalidades de izquierda, algunas de ellas, resalta ahí el profesor Héctor Béjar, una personalidad, un combatiente indiscutible del pueblo, y Pedro Castillo retrocede. Se deja de relacionar con Perú Libre, el partido que le había llegado al poder, y va formando cada vez más, o se forman alrededor de él, círculos que gobiernan prácticamente por él. Mientras tanto, la derecha, que ya había logrado el escenario de crisis que quería, comienza a plantear las mociones de vacancia una tras otra. Si el presidente dijo que había que ver la manera de que Bolivia obtuviera salida al mar, que por cierto lo dijeron todos los presidentes que lo antecedieron y que no tiene nada de malo porque vivimos en una época donde tenemos que apoyarnos, lo acusaron de traición a la patria, que el presidente quería dar territorio del Perú a Bolivia. Y comenzaron el proceso de traición a la patria, que fue desestimado porque no tenía ni pies ni cabeza, pero se desestimó muchísimos meses después de un largo y agotador proceso. Le abrieron decenas de carpetas de investigación por corrupción, asociación ilícita para delinquir, casos de ventas de dineros del Estado, de posiciones del Estado, nepotismo, es decir, estaba sitiado por todas partes, cuando la Constitución dice que el presidente tiene inmunidad mientras sea presidente y después ya responderá, ¿no? Como supuestamente han hecho responder a todos los anteriores presidentes, muchos de ellos metidos en los casos Lavallato, Odebrecht, etcétera, que tienen algunos arrestos domiciliarios y otros como Toledo están de vacaciones en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Castillo tiene un proceso expreso en este momento, donde se le pide para él 20 años. Entonces, ya fue prácticamente imposible gobernar. Entonces, se llegó un momento tal en donde el presidente o tomaba una decisión radical, ¿ya?, que es algo que a mis amigos de la izquierda oficial no les gusta, y a la derecha mucho menos, y a los académicos, analistas políticos que no han militado jamás en su vida tampoco, que el presidente pues da la disposición que fue como una especie de discurso movilizador para el pueblo, de cierre del Congreso, un Congreso obstruccionista que no ha legislado para el pueblo, que ha modificado 53 artículos de la Constitución para impedir referéndum, para impedir que el pueblo pueda tener decisiones soberanas. 53 artículos, ojo, ya han hecho su propia reforma constitucional, pero ellos dicen que defienden la Constitución del 93, sin embargo la han reformado para hacerla más neoliberal, más dictatorial y más fascista. Ojo con eso también. Entonces, el presidente convoca una reforma general del Estado peruano, la Fiscalía, tenemos una fiscal corrupta que ha blindado a sus hermanas en casos de corrupción y que no tiene autoridad moral para hablar de corrupción, pero lo hace. Un presidente del Congreso, José William Zapata, que, bueno, es un personaje muy complejo, porque estuvo metido en el encubrimiento de los asesinatos de comuneros en Apomarca, en Ayacucho, durante el gobierno de Alan García. Estuvo metido en los crímenes de Putis y dirigió la operación Chavín de Huántar, que para muchas organizaciones internacionales y nacionales cometió ejecuciones extrajudiciales.
Incluso pudiera haber cometido la ejecución de alguien que no era uno de los guerrilleros, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, yo no lo afirmo, está en investigación periodística, judicial. Olvídese, Eliezer, para nada. Ese es el presidente del Congreso, un personaje que ha tenido acciones militares violentas contra representantes de nuestros pueblos originarios, ¿no? Sobre todo en las comunidades campesinas. Entonces, estos personajes fueron impidiendo el desarrollo del gobierno y el presidente hace este discurso el 7 de diciembre y convoca al cierre del Congreso, que además el pueblo pedía y clamaba y él estuvo deteniendo hasta que se llegó a un cuello de botella. Luego de esto es arrestado sin haber sido vacado, porque además el Congreso no podía vacarlo porque él lo había cerrado, ¿no? Y es arrestado con armamento de guerra cuando el presidente, ejerciendo su derecho de ciudadano, ya ni siquiera de presidente, y además de presidente de la República, se desplazaba por la calle. Es detenido y se le suma toda una carpeta de acusaciones y secuestrado en la DINOS, ¿no? Y comienza toda el circo que hemos visto, ¿no? El Congreso golpista se reúne, expresamente nombran a Dina Boluarte, vacan al presidente y nombran a Dina Boluarte presidenta de la República. Dina Boluarte, que fue de la plancha presidencial del presidente Castillo, y más allá de eso, representante supuestamente del pueblo y del programa popular, traiciona y adhiere al nuevo gobierno y se inicia entonces en ese momento la lucha por la libertad del presidente Castillo. Ahí básicamente, Eliezer, y con esto termino la primera intervención, disculpa que me haya excedido en el tiempo, pero ahí lo que pasa es que nuevamente la izquierda se divide, ¿no? Castillo, y hay que decirlo, es vacado, es golpeado, diría yo, pues no acepto la vacancia presidencial, es golpeado, sufre un golpe de Estado con los votos de la derecha, la ultraderecha y la izquierda parlamentaria. Salvo 6 dignos congresistas, entre ellos Jaime Quito, que no votaron por la vacancia, 6 de 130, y algunos que se abstuvieron muy casualmente, vamos a decirlo así. La izquierda parlamentaria hizo mutis por el foro, se sumó a la derecha, ¿cómo es posible aquello? Y comenzaron a hablar del futuro escenario y exigirle a la golpista que hiciera un gabinete de consenso, etcétera. Bueno, el gabinete que hizo está dirigido por Pedro Angulo Arana, que es un político y un abogado que tiene 15 carpetas fiscales abiertas por corrupción, que formó parte y forma parte de la banda de Cuellos Blancos. Específicamente fue acusado por blindar a una jueza corrupta para que no fuera investigada y además tuvo una acusación de acoso sexual. Ese es el personaje que es el presidente del Consejo de Ministros. Hay otros personajes que podríamos nombrar. Para muestras un botón, el ministro de Justicia hace algunos meses dijo que había que disparar con furia contra los campesinos que impidieran el desarrollo de la minería. Ese es el ministro de Justicia. Si ese es el ministro de Justicia, ya entendemos cuál es el estado de cosas. El ministro de Defensa, que ha dado la orden anticonstitucional, porque además no le compete, de expulsar a todos los prefectos para poder declarar el estado de emergencia en las zonas árgidas del país, que en este momento son casi todas, ¿no? Se está en un momento de lucha por la libertad del presidente Castillo, y la izquierda oficial ha tenido que sumarse, pero en este momento la plataforma que el pueblo plantea, no que la digo yo, podemos revisar los videos de nuestro pueblo luchando en las regiones que están yendo hacia Lima para concentrarse en una gran movilización. Esa plataforma es libertad para el presidente Castillo y su restitución. Cierre del Congreso corrupto, cierre real del Congreso corrupto, golpista y vendepatria, y convocatoria a una asamblea popular constituyente para cambiar las reglas del juego, que surja desde el pueblo organizado que ya está discutiendo sus leyes y que sea sancionada en una gran transformación jurídica política de la patria. Esas son las convocatorias frente a las claudicantes que hablaban inmediatamente de nuevas elecciones. Si se dieran las nuevas elecciones, que ya las convocó Dina Boluarte, primero dijo que se quedaba hasta el 2026, pero la presión social hizo que convocara nuevas elecciones para abril del 2024. Si se dieran esas elecciones, Eliezer, no hay partidos de izquierda que puedan participar. Han complicado cada vez más las inscripciones para el pueblo. Obviamente ganaría la derecha. Imaginemos llegar a abril de 2024 con un gobierno desgastado y represor como este, nuestro pueblo debilitado, sin organización, porque no se va a permitir, esto es una dictadura, y gana la derecha el 2024 y se establece ya esa dictadura de manera legal.
¿Cómo es posible que sectores de la izquierda agiten nuevas elecciones cuando nuestro pueblo dice restitución para el presidente Castillo, que ya lanzó el programa el 7 de octubre? Cierre del Congreso, reforma del Estado y convocatoria de Asamblea Constituyente. Nosotros pensamos que ese es el camino. Profesor Martín, ha hecho usted un amplio análisis histórico, social, político, económico, hasta sanitario de la vida del Perú en los últimos años, con 6 presidentes, 7, y realmente es bastante complicada la situación. Pie a tierra, hoy día, la correlación de fuerzas, el pueblo resistiendo, movilizándose, convocando a un paro nacional en esta semana e igualmente pidiendo lo que usted acaba de decir, obviamente. ¿Cuál es el escenario más probable, pie a tierra, que se puede presentar en los próximos días, en las próximas semanas? Ya para ir cerrando, profesor, por razones de tiempo. Sí, dos escenarios veíamos posibles y rápidamente se ha pasado la mezcla de los dos. El primero era que el gobierno dictatorial de Boluarte se fascistizara y tratara de mantenerse con todo, y el segundo de convocar a elecciones, que era lo que le pedían los liberales de derecha y los liberales de izquierda, valgan verdad. Entonces terminó fusionando por X cosas de la historia del Perú y de la correlación de fuerzas, ambos escenarios, y bueno, va a tratar de quedarse lo más que se pueda, convocando elecciones para abril de 2024. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, en este momento se está viviendo una situación muy terrible en el país, hay que decirlo. La represión es brutal. Hay no solamente varios fallecidos, ¿no?, sino que hay también masacres y heridos de gravedad, niños, niñas. A veces no se entiende, ¿no? He visto a sectores de la prensa internacional que dicen, ¿cómo es posible que los padres descuiden a sus hijos que estén luchando? No se entiende que en el Perú los niños trabajan y que en las comunidades campesinas los niños trabajan. Y esos niños defienden su destino. Lamentablemente los 2 primeros fallecidos tenían 15 y 16 años. Hay una niña de 14 años con heridas gravísimas en la cabeza. Hay personas que han perdido los ojos, que es ahora la táctica de los gobiernos fascistas de Latinoamérica, disparar a los ojos. Entonces está viviendo una situación muy confrontacional, de mucha violencia, y donde nuestro pueblo ha tomado la convocatoria del 2024 como burla. Así que sí hay posibilidades de cercar al gobierno, que es la convocatoria que hacemos, y exigir al gobierno dictatorial y exigir la reposición del presidente Castillo. Recordemos que internacionalmente el escenario también es favorable. Ha salido un documento de los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina, reconociendo al presidente Castillo y exigiendo que se respeten sus fueros. Más claro, no canta el gallo. No es la Latinoamérica de los gobiernos anteriores neoliberales y fascistas, ¿no? Es una Latinoamérica que tiene una segunda ola del progresismo con todas sus deficiencias, pero que aspira a caminar sola. Entonces, no sé si los golpistas tendrán toda la correlación de fuerzas que quieren. Eso sí, tienen todavía el control de las Fuerzas Armadas, y el ABC dicta que con el control de las Fuerzas Armadas pueden seguir reprimiendo. Hacemos un llamado a los policías conscientes que son parte del pueblo, que les pagan bajísimos salarios, a los militares conscientes que no deben ser usados para asesinar a sus hermanos, primos, padres y madres, que por favor den un paso al costado, o mejor, se sumen al pueblo y convoquen una transformación social. No es imposible, sí se puede. Hay espacios que facultan que se pueda crear un gran entramado social para restituir al presidente Castillo y seguir con el cauce que los pueblos eligieron en el 2021. Porque hay algo, Eliezer, importante aquí. Se votó por el presidente Castillo en 2021. Se votó por el programa popular. Y hay algo importantísimo en esto. Nuestros pueblos sufrieron un gobierno colonial muy duro en el pasado, que la República no transformó. El Perú cumplió el 2021 con el arribo del presidente Castillo 200 años de vida republicana. Y nuestros pueblos originarios de los Andes y la Amazonía siguen olvidados. Sus recursos naturales siguen burlados. La explotación, la expoliación continúa campante en nuestros territorios. Entonces, decirle al pueblo peruano que el presidente Castillo no va a gobernar más es decirle, pueblo, tú no estás listo para gobernar. Pueblos originarios deben seguir siendo gobernados por la élite. Y eso es algo que creo yo se está viendo. Nuestro pueblo no va a permitir. Así que la jornada cada día va increciendo, se está volviendo más fuerte. No clamamos por la violencia, todo lo contrario. Ojalá esto fuera muy pacífico y entendieran los poderes fácticos que ya no dan más y que es un momento de dar un paso al costado y que el Perú viva tiempos de calma que ya necesita. Estamos en crisis permanente desde el año
2016 y es un momento ya de decir basta, aumentando esto los desastres de la pandemia. Así que agradezco los buenos oficios de esta conversación, Eliezer, a Panorama también y a todo el equipo que permite que podamos tener una ventana en estos momentos para decir lo que pasa en el Perú, porque además en el Perú los medios de comunicación están pasando cualquier cosa menos lo que ocurre en la patria. Dos familias son dueñas de los medios de comunicación en el Perú. Hablan de democracia y son un monopolio. Ustedes ayudan con estos programas a romper el cerco mediático. Muchísimas gracias por eso. Profesor Martín Guerra, analista y dirigente político de la izquierda socialista allá en Lima. Agradecerle, profesor, altamente habernos hecho este recuento histórico y habernos puesto en contexto real y darnos las perspectivas al futuro próximo que ojalá para bien del pueblo sea con la libertad del profesor Pedro Castillo, presidente electo de manera constitucional y que regrese la democracia al Perú nuestro, la tierra de la Pachamama, profesor Martín Guerra. Muy amable por atendernos. Muchas gracias, Eliezer, y que Micaela Bastidas y Tupac Amaru nos inspiren en estos momentos para liberar a la patria. Que así sea. Panorama. Hoy hemos presentado Perú, golpe de Estado blando y resistencia popular, con la presencia del profesor Martín Guerra desde Lima, Perú, quien nos ha contado toda esta situación que se está viviendo en tiempo real en estos momentos. A Amaya, en los estudios centrales en Bilbao, muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.